una reunión para hoy y en horas de la tarde va a dar alguna información al respecto. Pero sin embargo, no solamente la situación de ayer tiene que ver con lo que pudiera quedar de la Asamblea Nacional Constituyente, sino que tiene que ver con la futura política regional. ¿Cómo queda Arias Cárdenas en este caso, que fue evidentemente derrotado ayer en casi todos los lugares donde hubo elección, porque efectivamente la mayoría de la gente salió a votar no solamente contra el gobierno de Maduro, sino contra el gobierno de Arias, el hombre de los fusiles, por cierto? Sí, el hombre de los fusiles. Por cierto, ayer una foto que subió un selfie que se tomó en el centro de votación del Colegio de la Chinita, en la zona oeste, demostraba la soledad de Arias. Aparecía como unos 8 o 9 dirigentes, pero detrás no había nadie. Militares era lo que había. Yo creo que el gobierno está muy preocupado y la reacción de los voceros del gobierno, fíjate que nadie ha salido a cuestionar por hasta ahora el proceso. Maduro más allá de la rueda de prensa que dio Héctor Rodríguez hablando de que había sido un evento maravilloso y todo lo demás, pero no ha habido una crítica fuerte oficial. Y a mí me preocupa más, me llama más la atención ese tipo de silencio que cuando arman las alaracas, porque cuando esos silencios están ocurriendo es que puertas adentro las cosas no están nada bien y pueden estarse ya ¿Quiénes podrían ser los responsables de que llegáramos a este lugar donde la conversación y los acuerdos son mucho más costosos que hace unos días atrás? Yo creo que los errores del propio presidente Maduro. Los costos de salida que te hablas tú. Claro. Se han elevado. Es correcto. La inflación de los costos de salida. Muchos lo han dicho. Si el referéndum revocatorio no hubiese sido obstaculizado y prohibido, no hubiéramos llegado a esta situación. El problema es que ellos tienen que sostenerse en el poder porque no son demócratas normales y corrientes. Tienen un elevado costo de salida y perder el poder para ellos tiene mucho significado. Pero hoy no es contraproducente seguir con esa misma estrategia. Por supuesto, porque en la medida que tú te radicalizas vas aumentando tu costo de salida. Pero en la medida que tú te radicalizas, al mismo tiempo haces más urgente la negociación de la cual habla Francisco. Porque si aquí hubiese una normalidad más o menos, bueno, en Venezuela nunca ha sido normal en estos 18 años, pero hubiese una situación casi normal, aquí nadie hablara de negociación y de acuerdo. Pero en la medida que hay más presión de calle, hay más represión, fallecen más venezolanos y ahora con esta participación se hace urgente para ellos, ¿verdad?, en la negociación, porque el 30 de julio van a quedar muy mal, porque les quedó el listón muy alto, el gobierno no va a poder sacar ni siquiera la mitad de lo que logró. Y no te referiste, al igual que Maduro tampoco se refirió, del simulacro de ayer de ellos. No, pero es que ellos estuvieron ayer más ocupados. Ellos anunciaron un simulacro que terminó siendo feria electoral, que no se olvide. El simulacro que ellos anunciaron al comienzo terminó convertido en feria electoral. La diferencia es que en vez de haber centros de votación, habían unos puntos pilotos donde se le informaba a todo el que quería preguntar cómo era el proceso. Anoche alguien declaraba, yo estaba viendo Capítulo TV, había un dirigente de oposición, no recuerdo quién fue, que dijo, mira, hay que saber leer los mensajes y las acciones del gobierno. Cuando Maduro el sábado reconoce la consulta, aunque dice que no es vinculante, ahí hay un reconocimiento al esfuerzo de la sociedad civil, pero él dice, mira, además, el gobierno redujo sustancialmente la cantidad de centros de votación donde se haría el simulacro. Ese tipo de mensajes hay que saberlo leer. Y otra cosa es que por vía de Leopoldo López y gracias a Luis Almagro supimos en concreto cuál es la propuesta que le está haciendo la oposición, la Mesa de la Unidad, al gobierno para una hipotética negociación y ayer, ¿cuáles son? Y Leopoldo López mantiene el guión que conocemos de hace mucho tiempo: reconocimiento de la Asamblea Nacional, elecciones, liberación de los presos políticos y la ayuda humanitaria. Y la ayuda humanitaria. Es decir, que la oposición no ha cambiado un ápice de lo que ha sido su propuesta original, y ayer, en el mandato que estas 7.100.000 y pico de personas, va a aumentar un poquito más, por cierto. Debe llegar como a 7.300. Exacto. Quizás 7.600, pero bueno, ya eso termina siendo irrelevante. En carpintería, correcto. Más el mandato que tiene la Asamblea Nacional de estas 7 y tantos millones de personas, de actuar en consecuencia. Es el gobierno el que tiene la pelota ahora en su terreno, y asumamos que el gobierno es Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro es el que estira la mano
o la recoge, los demás lo que están es torpedeando a Nicolás Maduro. Bueno, Eso mira, es correcto. hay una cosa que es la siguiente. Lo demás es Nicolás, Tarek El Aizami, que por cierto ayer reapareció después de varios días de muy bajo perfil. Bueno, muy bien. Ayer y hoy recoge la prensa colombiana sobre los titulares de prensa del mundo son muy a favor de la oposición venezolana y muy en contra del gobierno, cosa que también el gobierno debería empezar a leer con mucho cuidado, porque este es un gobierno que está aislado de lo internacional. Sin embargo, el presidente Santos, que no tenía ningún plan de viaje para Cuba, se va a Cuba supuestamente a arreglar algunos asuntos de unos acuerdos económicos Con Cuba. por Cuba, cuando todo el mundo sabe que Cuba no produce nada y los acuerdos generalmente que se hacen en Cuba son acuerdos políticos. Dicen algunos que Santos está hablando con los cubanos porque a Santos le preocupa la situación venezolana. Es probable que por allí haya algo de lo que ustedes han señalado y la negociación, si bien no se está haciendo en Miraflores ni en sitios cercanos al Palacio Federal, pudiera estarse dando en otros lugares. Aquí me dice Alba Medina, que siempre está pendiente de la parte del colibrí, se dice en actualidad Radio Miami que Santos está en Cuba tratando caso Venezuela y Valdés en Venezuela. De esto nadie tiene por qué llamarse la atención, porque el propio señor Cisneros, cuando le dieron un doctorado honoris causa en la Universidad de Miami, señalaba que habían 3 factores a tomar en cuenta en esta situación venezolana: Estados Unidos, Colombia y Cuba. Es probable que los americanos, como siempre, subrepticiamente andan dando la vuelta por allí. Yo sé de uno que no está aquí porque debe estar recibiendo instrucciones del imperio, que es Ender Arenas, quien él se dedica fundamentalmente a llevar y traer cosas. Es un lleva y trae. En este tipo de cosas. Es un lleva y trae. Sí. Pero de especializado. Especializados. Claro. Tampoco está Ángel Moraga acá en la parte del colibrí. Ese es otro lleva y trae. Un hombre también con muchas relaciones internacionales. Oscar tiene Oscar García sigue en San Francisco contando los votos que le faltan a Omar Prieto para reelegirse. Ahora, profesor, muchas interrogantes con respecto a, faltan 2 semanas para el 30 de julio, evidentemente, y algunos consideran que como le pusieron el listón, tal como dice Darwin, el listón tan alto, o bien bombardean estos resultados, que lo deben hacer cualquiera de ellos en breve, pero por supuesto extrañado que no lo han hecho. No lo han hecho, pero por supuesto que hay con qué argumentar la existencia. Fíjense que nadie pensó en que si vamos a votar doble vamos a votar triple, porque la gente creía y confiaba y guardaba la forma del proceso, pero es posible, me dicen, o sea, me escriben también, si hay la posibilidad de que prefiera, ante el costo político, no salir, suspender, posponer la constituyente ante la posibilidad de que no pueda ni siquiera llegar a un número cercano a los 7.400.000. El sábado Ronald y yo conversábamos cómo la revelación que hizo Capriles, Zapatero tampoco quiere la constituyente. Exacto. Eso es un indicador de lo que se está conversando. ¿Por qué las reacciones de Diosdado, de Aizami, por qué están fuera del juego? No le prestaron Están mucha atención, pero esa absolutamente fuera del juego. nota El único que tiene la capacidad, el sartén por el mango para negociar en este momento del chavismo es Maduro, que está en el poder, nada más. Claro, sin duda que Maduro es el hombre más importante en estos tiempos. en estas 2 semanas también. Pero una cosa que le voy a decir, pero a esos factores, porque se decía que Arias Cárdenas iba a ser, pudiera ser el candidato de relevo en una eventual elección. Eso lo pone a decir él, eso lo pone a circular. Esos son pero que pone Arias no es candidato pero a está nada. bien, pero yo lo que digo es lo siguiente, me dicen, porque no tengo las cifras completas del Zulia, me dicen que Arias recibió una aplastante derrota. Casi 800.000 votos en el Estado Unidos. En una consulta que no era una elección, por eso no se pueden comparar. Claro. En una elección no se puede comparar con una consulta de este tipo. Ahora, si Arias recibe 800.000 votos en contra, si no es una elección, yo creo que el gobernador Arias tendría que buscar otros lares. Tiene que limpiar muy bien la No, y ciudad. además que el que conoce la ciudad. Y tiene que limpiar la ciudad y tiene que poner la policía municipal. Por cierto, que ya digo que en 90 días, en 3 meses lleva. Pero ustedes saben que Arias, que lo conoce, ¿Ustedes creen que sabe- Arias dure 90 días en el poder? no, mira, no sé, el que lo conoce sabe que no es muy creativo, casi todo se lo fusila. ¿Qué es eso? Bueno, se lo fusila las ideas, se las fusila. te Y digo. tan caro que le cobran las ideas. Por eso que esos son los fusiles de Arias, que se fusilan las ideas de los demás. Esos son los fusiles, lo que tú dices que le disparan por la No, ese es Mira, otro. una cosa es recoger escombros de la ciudad, eso es una cosa, y otra cosa es recoger la basura, Claro. la comercial y la residencial, y con la frecuencia debida, y no solamente recogerla,
porque para recogerla necesita mano de obra, ¿Qué te pondría a ti en mano de obra calificada, Sí, sí. perdón, calificada, no necesita mano de obra, necesita Equipo. tecnología y después necesita los llenaderos. Y de los vertederos. Pero él maneja los llenaderos. No, Sí, lo que digo. Ahora, una pregunta. ¿Te acuerdas cuando él prometió en 90 días también, 3 meses, el cambiar la situación de inseguridad? De hecho, fue como... Se convirtió en el jefe de la policía del Estado de Zulia. Bueno, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Amigos, oído esto, yo como jefe de campaña de Arias Cárdenas, yo lo estaba diciendo para saber qué planeaba. Nosotros te respetamos eso. Yo creo que voy a tener que retirarme de la jefatura de la campaña porque tengo la derrota pintada en el rostro. Por cierto, a los salserineros vistió de verde. Los vestidos de Gracias a verde. Dios, no. Bueno, porque ese es su color de corazón. O quizás el que hizo el negocio, el guiso de la franela, No más que había verde. conseguía franela roja en 24 horas. Exacto. Eso es, ya tenían las franelas arregladas y si el Tribunal Supremo no les pasaba la cuestión, la plata se perdía. Recuerden que renunció un oncológico para hace poco tiempo atrás y todavía el oncológico como ¿Y la Lara? funciona. Y la Lara Zulia, oye, Arias Cárdenas en 5 años no pudo construir a la Lara Zulia. Le tiraste un callo a Francisco. Pero es increíble, es que yo no logro comprender cómo un hombre que ha tenido todo el dinero del mundo. ¿Te acuerdas todas las vallas que él puso allá? Vaya, chico, entonces yo no, a la gente Tenía más valla que la cara de Martín. Me dice, ¿Por ¿tú qué crees? tocaste ese punto? Me dice, Francisco, ¿tú crees que Arias Cárdenas termina en la Lara Zulia? Y yo le dije, bueno, yo no sé, porque es que yo creo que él tiene años que no pasa por ahí, porque como ya él vendió la finca de Limones, ya no tiene que ir por la Lara El Zulia. arreglo fue la William, porque le interesa la finca del Consejo de Ciruela. Profesor, le puedo hacer una pregunta. Estas Hágala. 2 semanas, ¿qué expectativa le puede, para la gente que quiere Bueno, saber qué viene? La primera expectativa es que el sábado hay pata del colibrí, seguro. Hay pata. Cuidado si no hay una antes. Cuidado si no hay Dependiendo de una- los acontecimientos. Uy, eso me gusta. Y, Esto- y esto es lo primero extraordinario que dependiendo del ban. Después yo creo que lo importante acá es que al seguir la hoja de ruta de la Asamblea de la Asamblea Nacional, porque ellos fueron los que convocaron esta consulta, Claro. pero además el mundo le está pidiendo, Pastrana le está diciendo a la Asamblea Nacional, allí tienen ustedes la prueba de que tienen que comenzar a tomar las decisiones correspondientes. Y la